tardes a todos y bienvenidos al Parlamento de Cantabria. Es para nosotros como Parlamento un placer acoger una nueva actividad de colaboración con David, sobre todo en este momento en que este año se celebra ese 30 aniversario. Así que muchas gracias, David, por venir una vez más al Parlamento para un programa de reflexión cultural. El Parlamento, como saben, apoya cada año esa fiesta infantil del Día de Cantabria y está encantada de poder compartir actividades como esta de hoy con David, centradas en la historia y en la cultura de Cantabria. Quiero recordar que la anterior conferencia conjunta, la de Esther Terán sobre las marzas, la verdad es que fue un auténtico éxito, y el cuaderno de San Rafael que se elaboró con esa conferencia ha tenido una gran difusión. Creo que vamos a tener que volver a reeditarlo porque se están agotando ya los ejemplares. Los dimos como obsequio a los marceros este año, cuando vienen a cantar las marzas al Parlamento, y resultó un texto muy interesante. La historia de Cantabria nos interesa muchísimo en el Parlamento, y prueba de ello es que durante esta legislatura se han realizado tantos encuentros sobre la historia de Cantabria como en los 40 años anteriores. Durante los 40 años de autonomía se habían realizado 2 encuentros de historia de Cantabria, y en estos 3 años hemos hecho otros 2 encuentros de historia de Cantabria, y esperemos que en la legislatura próximas se siga manteniendo esa buena costumbre de seguir impulsando la investigación sobre la historia de nuestra tierra. Pero el pasado, nuestra historia, lo podemos utilizar como fuente de interpretación, de inspiración, no solo para los historiadores, sino también para otro tipo de arte, como puede ser la literatura, o la recreación histórica, o también las obras audiovisuales. La historia de Cantabria es absolutamente rica y maravillosa en acontecimientos a lo largo de los siglos, y por tanto es lógico que sea fuente de inspiración para muchos escritores de novela histórica, ya sea de la prehistoria o de la antigüedad, o de las invasiones germánicas o las musulmanas, o otras épocas de la historia de Cantabria. Es una aventura, una cantera inagotable tanto de personajes como de acontecimientos históricos, que realmente para cualquiera que escriba novela histórica puede ser una fuente inagotable para poder realizar esas novelas. Desde luego todavía sigue habiendo lagunas en las fuentes históricas, no podemos saber todo lo que nos gustaría conocer, por lo menos de momento, pero ahí es donde entran esas lagunas, donde entra la imaginación de los escritores, y nos ayuda a ponernos en el lugar de esos hombres y mujeres antepasados nuestros, cántabros, que vivían en unas circunstancias muy concretas, pero que desde luego eran personas normales, gente como nosotros, que tenían sus sentimientos, sus vidas, sus necesidades. La novela histórica, por otra parte, también nos ayuda precisamente a entrar de una manera amena en esos mundos, ¿no? Que sabemos que no nos está contando historia científica, sino que ahí entra ya la imaginación y la ficción. Sí que se agradece que nos hagan interesantes esas realidades, que puedan llegar a más personas, que quizás, si no es de esa manera, muchos textos solamente serían leídos por expertos en el tema. De esa manera nos hace mucho más fácil conocer. Al mismo tiempo vemos una historia, conocer la historia de nuestra vida. Quiero dar las gracias, por lo tanto, a los autores que van a participar esta tarde, al moderador, a Regino Mateo, porque este encuentro yo creo que va a ser muy interesante y además también muy motivador. La labor de los escritores creo que a lo largo de la historia ha sido muy importante, y fruto de ello es que tal es lo que consideramos así en el Parlamento, que el pasado diciembre, en el acto del aniversario de la Constitución, lo dedicamos precisamente a todos esos escritores que han trabajado y han colaborado en esa formación de nuestra tierra de Cantabria, y también han colaborado en el desarrollo de la cultura española. Y hemos celebrado, con motivo de todo esto, una gran exposición en el patio de este Parlamento sobre la vida y obra de Concha Espina. Ahora está en un periodo de itinerancia por diferentes ayuntamientos, tanto de Cantabria como de fuera de Cantabria. En estos momentos está en la Casa Gótica de Mazcuarras,
En el mes de octubre vamos a celebrar también una gran exposición sobre José María de Pereda, con motivo del 120 aniversario de su fallecimiento, en este caso en colaboración con la Sociedad Menéndez Pelayo. Y también aprovecho pues, para recordar que el próximo jueves, el día 14, en esta misma sala, Antonio Martínez Cerezo va a producir una conferencia sobre Concha Espina, El Quijote y España, sobre la filosofía de la historia española de esta escritora cabezurense que la desarrolló hace casi un siglo, a finales de los años 20. Como sabéis, María de la Torre también era novelista y acabamos de aprobar, en colaboración con la Universidad de Cantabria, la reedición en la editorial Renacimiento de Sevilla, pues una de sus novelas, El banquete de Saturno, que escribió en el año 31, o que se publicó en el año 31, y que la verdad es que era muy difícil poder conseguir un ejemplar. A través de esta editorial especializada vamos a poder tener a esta autora cántabra en las bibliotecas más importantes de España después del 80 aniversario de su fallecimiento en el exilio de México. Así que para el Parlamento, como conclusión, decir que consideramos muy relevante no solo la función de los historiadores, sino también de los novelistas o los ensayistas que trabajan sobre contenidos de la historia de Cantabria. Por mi parte, nada más, darle las gracias a todos por su presencia hoy, esperar que resulte interesante esa conversación, y ya le cedo la palabra a Marín Sánchez para que nos hable de quiénes son los que van a conversar hoy, los novelistas que van a conversar hoy con Regino Márquez. Muchas gracias al público asistente, muchas gracias María José por la acogida, siempre es un placer estar aquí y más contigo. También quiero dar las gracias a tu equipo, a Juan Luis que está por ahí, a Miguel que no le veo, pero bueno, también que son también tan importantes para llevar a buen puerto los proyectos, ¿no? Bueno, esta no es la primera vez, es la tercera vez ya en la historia de la asociación que hacemos un encuentro de novela histórica. Algunos de los que van a participar hoy ya han participado en otros, y siempre que llega este momento siempre nos hacemos una pregunta, y en la directiva nos hemos vuelto a hacer la pregunta ahora, ¿qué es la novela histórica, ¿no? Bueno, casi todas las novelas están localizadas en algún momento de la historia y sin embargo pues no las llamamos a todas novelas históricas. Hay un cierto punto de convención en esto. A veces hay novelas en las que la historia es solamente un marco, y a veces hay novelas en las que la historia realmente es un actor más de la trama, interviene en la trama, y quizá en ese balance de grises entre el absoluto blanco y el absoluto negro, pues hay un amplio espectro de novelas que se mueven más o menos en el ámbito. Bueno, otra convención también es que nos referimos a tiempos muy anteriores, y los novelistas que hemos traído hoy pues efectivamente se centran en tiempos muy anteriores, en un pasado bastante remoto, y sin embargo la realidad es que en la historia de la literatura de Cantabria Amos de Escalante fue el pionero, ¿no? Y no un pionero cualquiera, estamos hablando de un gran intelectual. Aprovecho para decir que en 5 años se cumple su 200 aniversario de su nacimiento, tiro ese hilo por ahí. Hay una tesis doctoral que por diversos motivos Salvador García Castañeda me lo contó, no había podido ser publicada, de una cántabra que estaba en Estados Unidos. Bueno, con Amos de Escalante además hemos sido bastante poco justos en Cantabria. Alguien me podrá decir que sí, que en 7 años también se cumple el bicentenario del nacimiento de Pereda. A Pereda acabas de anunciarte una cosa, le hemos dedicado calles, institutos, colegios, monumentos, obras, se ha reeditado 20 veces. A Amos de Escalante prácticamente no lo hemos hecho ni caso. Y ahí realmente yo creo que se está siendo injusto, y además sabiendo, como nos descubrió Salvador García Castañeda, precisamente esa mala relación que en realidad hubo entre ellos, pues se debe estar revolviendo en la tumba viendo mal. Y esa línea de autores de proximidad, de literatura, de novela histórica de proximidad, la siguen después gente como Manuel Arce, ¿no? Recuerdo Testamento de la Montaña, Alfonso Urbina, Álvaro Poch, Jesús Pardo, Ahora es preciso morir, Ramas secas del pasado, todos hablan del principio del siglo XX.
Álvaro Pombo, Heredos Mansardas de Mansart, Jesús Ruiz Mantilla o Adán Llamas, Hotel Transición, están hablando todos de una realidad muy próxima. Y cuando tocan la historia, yo creo que hay una característica que les une, ¿no? Que es que la ambientación con la que hacen sus novelas es muy meticulosa, francamente muy meticulosa. Y igual que los novelistas de hoy, que yo creo que se benefician de un factor importante, que es el incremento que ha habido en los últimos 50 años en el conocimiento de la historia de Cantabria, algo que ya María José detallaba. Yo como presidente de ALIC, de vez en cuando, no es una vez ni dos, más de uno se me ha acercado y me ha dicho que los últimos 50 años no ha servido para nada en la historia y tal. Digo yo, bueno, en la cultura autóctona es cierto que ha servido para poco si miramos a las comunidades vecinas, pero en la historia ha habido un incremento muy importante del conocimiento que posibilita el que novelistas como los que hoy vamos a recibir hoy u otros, pues sean capaces de ambientar mucho mejor sus novelas de lo que pasaba en el pasado, ¿no? Y quiero nombrar aquí, estas notas que tengo están llenas de nombre de muchos investigadores históricos independientes: Peralta, Torres, Ocejo, Bohigas, Ruiz, Hierro, Cuenca, Volado, Mantecón, Marcos, Vega, de la Antigua, Opel Bustamante, Solórzano, Díaz Herrera, Arizaga, Carnicero, la Medieval. Y esto ha producido que la historia de Cantabria, hay una cosa curiosa, quizá uno de los grandes novelistas de historia de Cantabria fue Trueba, ¿no? Pero Trueba no escribió nada sobre Cantabria, no noveló nada sobre Cantabria, probablemente porque en su época la historia de Cantabria era muy desconocida, ¿no? Hasta Escalante, como digo, ninguno. Sin embargo, hoy en día nos encontramos con que gente de fuera de Cantabria novela la historia de Cantabria. Más nombres: Javier Lorenzo, José Manuel Aparicio, Isabel Trópoli, David Cenales, Silvia Leal. Se ha convertido en interesante la historia de Cantabria. Y como digo, con un rigor que desgraciadamente hay otros novelistas también que no están hoy aquí: Pedro Santamaría, Oquela, Peñamaya, Santiago Blasco, Corocota, Juan Manuel Franco, Las Guerras Cántabras, Isidoro Castañeda, Alfonso I, Brigantia, Lumbra, Canitú, Somavilla, Centurión Pagano, Peridis, el Cantar de Liébana y otros, perdón, los que se me haya olvidado, que en este caso cántabros, ¿no? Y digo, ese rigor que digo que alcanzan todos ellos por el incremento de conocimientos en la historia de Cantabria, desgraciadamente no lo alcanzaron a aquellos que novelaron la historia de Cantabria hace un siglo, que estaban más preocupados por transmitir idearios o que no por elaborar un producto artístico. Tengo aquí a Gonzalo Torre Trasierra con sus tradiciones cantábricas, que si se hubiese titulado Tradicionalismo cántabro, pues también se hubiese ajustado con un guante al contenido. Evaristo Rodríguez de Bedia con sus narraciones cántabras, en donde un jefe invasor arrepentido siempre esposa a la hija de un notable local y funda una estirpe. Este Evaristo Rodríguez de Bedia era un auténtico antecesor de la Alianza de Civilizaciones, ¿no? Y ya el último que tengo aquí, que es Vicente Pereda con su novela Cantabria, con una ambientación que yo he puesto aquí extravagante y creo que me quedo corto, con sus hembras expresándose en dialectos íberos. Pereda utilizaba lo de hembras continuamente para referirse a las mujeres hasta hacerlo un poco molesto, o con sus guerreros pasando los inviernos vestidos con pieles y cantando viejos himnos íberos. Se repite aquí lo de íbero en la parte esta ideológica de Pereda, ¿no? Hoy completamente trasnochado esta idea. Y luego, sobre todo en Pereda, yo creo que se deja ver algo terrible, que es un complejo de inferioridad cultural, en el cual llega un invasor muy bueno y muy culto que te civiliza. Afortunadamente vosotros, que he leído a más de uno, yo creo que no transmitís esa imagen, pero popularmente en Cantabria sigue asociada a una imagen que viene desde Menéndez Pelayo, incluso antes, de que gracias a los romanos nos civilizaron y tal, porque éramos unos salvajes. Bueno, el que un poder imperial llegue y graciosamente civilice a las gentes está de plena actualidad. No sé si a alguno suena alguna circunstancia actual, y yo creo que nadie medianamente inteligente que lo piense bien se cree que eso fue así, igual que tampoco se cree que los romanos vinieron por nada, civilizaron por nada.
Bueno, acabé ya lo que quería decir y les dejo con nuestros verdaderos protagonistas, con Regino el moderador y con los panelistas que van a presentar. Y no perder demasiado tiempo en los ajustes del escenario, pues vamos a ir comenzando esta segunda parte, ¿no? Lo primero, dando las gracias al Parlamento de Cantabria, que tenemos claro que es una casa de todos, que nos encanta que actúe como tal, y en ese sentido pues el agradecimiento a la presidenta, su presencia, su hospitalidad, y a los diputados y diputadas presentes y al equipo del Parlamento que están aquí. Y luego, por supuesto, señoras y señores, a todas las personas que han encontrado un momento para acudir esta tarde a acompañar a Carlos Serrano, a Guillo Balbás, a Jesús Rodríguez y a Javier Razón como verdaderos protagonistas de esta charla, de esta tertulia en torno a la novela histórica sobre Cantabria. Y, por supuesto, también gracias por la invitación a Dick, a Marín, que está por aquí, y felicitaros por estos 50 años, que son ya un recorrido importante, ¿no? Y bueno, pues una mesa redonda sobre la realidad histórica de Cantabria a través de la irrealidad ficticia que supone la narrativa, el mundo de la novela, porque aunque nos vamos a salir bastante de la Edad del Bronce, uno de los grandes teóricos españoles de crítica literaria sobre la novela histórica, Alonso, hablaba del bronce como mejor definía lo que era la novela histórica, ¿no? Una aleación, no un conjunto de metales, sino una aleación perfecta en la que se fundía la realidad histórica con la ficción, con lo inventado, ¿no? Con otro de los teóricos de la novela histórica en España, García Jambrina, diciendo que la gran función, una de las grandes funciones, luego ya para discutir, mentiras cosas y eso, que siempre está bien, creo que una de las grandes funciones de la novela histórica sería precisamente rellenar esos huecos que la historia desconoce por la razón que sea, porque es imposible conocer exactamente cómo pensaba una ama de cría pasiega en el siglo XVI, o cómo vivía la invasión romana un guerrero cántabro, o cómo eran los habitantes de Liébana cuando tenemos al bueno de Beato discutiendo con el Hiparco, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre nos queda una cantidad de huecos tremendos, mucho más grandes cuanto más atrás viajamos en el tiempo, ¿no? Y esa idea del bronce rellenando los huecos me parece muy, muy bonita, ¿no? Y además también creo que en vuestro trabajo, por lo que yo conozca, también tenéis mucha conexión con algunas de las
apuntes que cualquiera de estos teóricos importantes, sobre quizá el gran estudioso de la novela histórica del europeo, Lukács, hablaban sobre la necesidad de que los personajes, al contrario de lo que pasa muchas veces en las que más vemos por las librerías, etcétera, que no tendrían que ser los grandes guerreros, los grandes nombres, que a eso ya les conocemos, ya nos ha contado la historia, que lo que hay que buscar es los personajes medios, los que de alguna manera responden a cómo podía vivir, cómo podía sentir, cómo podía mirar el mundo una persona razonablemente normal de la época en la que se desarrolla la novela, ¿no? Quería contar también que en estos 50 años que decías ahora con esa, voy a citar a Voz de Escalante para que te quedes tranquilo, con el verso más famoso, el de Musa del septentrión, melancolía, ¿no? Ese cierto bucle melancólico que hay siempre de esos 50 años que no han servido para nada, bueno, que han servido para muchas cosas, en todos los campos, no solo en este, y en la profundización de la historia, donde han pasado tantas cosas, que hay una universidad, que hay estudiosos, que hay libros, que hay instituciones que estudian, publican, que defienden y que tratan de que nos conozcamos mejor, ¿no? Pero no solo en el campo de la historia, también en muchos otros campos, y que, por ejemplo, hace 50 años esta mesa hubiera sido totalmente imposible, porque no teníamos ni demasiada masa crítica de escritores y escritoras, por un lado, ni gente trabajando en el mundo de la novela histórica de una forma consciente, porque algunos de los que se citaban en la zona del siglo XX, claro, nosotros los vemos hoy como novela histórica, pero no lo eran tanto, porque cuando Manuel Duarte escribe las novelas que has citado, hoy serían fruto de esos tiempos de novela histórica, pero eran tiempos vividos, ¿no? Entonces, podían ser tiempos pretéritos, pero no lo suficiente como para que no fuera una literatura contemporánea en aquel momento, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues efectivamente, tenemos gente que cultiva la novela histórica con rigor, con seriedad, con vocación, yo diría que con pasión, y que trabajan sobre temas muy diversos, no todos relacionados con Cantabria, pero que sí profundizáis y tocáis los temas cántabros, y de alguna manera os habéis ido también a esos viajes, como nos invitaba Adik, a hablar de los tiempos más pretéritos, al mundo de los cántabros, a la época romana y a la Alta Edad Media, ¿no? Pero también habéis tocado la Edad Moderna, etc. Y bueno, simplemente pues tenemos a Carlos Serrano, que es el más joven de la mesa, con bastante diferencia, le tenemos todos mucho asco y mucha envidia, y que bueno, pues comenzó con un premio, con un relato que tocaba novela histórica, en este caso en la Guerra Civil, pero bueno, y luego ha tenido pues 3 novelas ya publicadas, históricas, El mundo y la daga, Mundus Nobis, El camino enterrado, también tiene un premio en el Ayuntamiento de Santander, José Hierro, con un libro que no es novela histórica, pero casi, contando el cierre y los fantasmas que habitan en el Hotel Ignacia. Tenemos a Javier Tazón, que es el más veterano de la mesa, no le tenemos tanta envidia, sí por el camino recorrido del talento, pero por lo demás no tanto, y que, bueno, pues también la epopeya del solar cántabro, escala la leyenda de un pueblo, está preparando la historia paranoica de Cantabria. No lo podemos decir. No lo he dicho. Bueno, tiene la estirpe de Velarde, las reinas, Santander la marinera, tiene una amplia producción, y él mismo se presenta como una persona un poco crítica, vamos a decir más o menos oficial, ¿no? En torno a la Cantabria en sentido amplio. Tenemos por aquí, tenemos en otras dos generaciones distintas, a Jesús del 66, que es casi de la mía, casi de la misma edad, es un poco más joven, se le nota. El viaje de Canto, es de la trilogía cántabra, La moneda de Favila, Pelayo, el caudillo cántabro, El arco del druida, es un globero premiado y reconocido también, y Ayello Barbás, del 72, La Pax Romana, Pan y Circo, Dónica, no tiene el premio, estaba buscando cuál era el premio Ciudad de Úbeda, que es probablemente el premio más importante que hay de novela histórica en España. Es una gusta que sí, el premio Alfonso X. Bueno, tenemos además, está publicando en algunos casos con Tantín, que es una diferente referencia internacional, pero está publicando fuera también. No digo que no, digo tú sí, tú en Pamiés, por ejemplo, en B, en Ediciones B, bueno, que tenéis por ahí ediciones por diversos lugares, muy
muchas de fuera de Cantabria, por tanto con una difusión importante fuera, trabajando con National Geographic, con Despertaferro, con revistas especializadas en historia. Bueno, que tenemos a un plantel de invitados pues de altísimo nivel y de altísimo interés, ¿no? Y bueno, pues quizá como correspondería empezar... bueno, sí que iba a decir que me parecía bonito también que en esos tiempos, de hace tanto, de los que era casi imposible imaginar una novela histórica sobre Cantabria, puede que lo que más se pareciera a un relato histórico que conocimos en nuestros años mozos, ya por desgracia tan lejanos, estaría nuestro querido Isidro Cicero con aquel Vindio, ¿no? La historia de Cantabria contada a los niños, que bueno, pues era una forma de hacer también una historia de Cantabria narrada de otra manera y que en aquel momento pues creo que hemos tenido todos en casa y en la que aprendimos creo que muchísimo, de alguna forma fue uno de nuestros pilares de acceso a la identidad histórica de Cantabria, así que pues me parece que es muy bonito que esté también Isidro aquí entre el público. Y nada, y quizá lo primero que os diría, aparte de daros las gracias por habernos prestado a este baile a cuatro, ¿no? Sería que cuál es vuestra perspectiva cuando enfrentáis la novela histórica, por qué habéis elegido la novela histórica y por qué Cantabria como parte de vuestro trabajo narrativo. Y podemos empezar con los jóvenes. Bueno, pues buenas tardes. ¿Por qué la novela histórica? Estas cosas suceden, son como los amores, suceden. Y la vida te lleva. La literatura, el campo de la literatura es extraordinariamente amplio. Es como un planeta absolutamente lleno de cráteres en el que cada literato vive en su cráter concreto y apenas tiene comunicación con los demás. Y hay que elegir un cráter, pero va saltando de uno a otro. Los novelistas en general tocamos todos los palos y vamos de aquí para allá haciendo visitas cósmicos. La novela histórica, sí. De todas maneras, aprovecho ahora, quizás no tenga tiempo de decirlo todo. Este acto está fenomenal y también otros actos que hizo Ali que está fenomenal cuando hace poco tiempo reunisteis a los autores, pero ya científicos, etnógrafos, etc. Pero quizás convendría hacer una próxima reunión, encuentro entre novelistas e historiadores. Es un tema fundamental. Creo que es imprescindible. Además no se ha hecho nunca. Es una simple sugerencia que doy. Además porque, bueno, luego quizás tengo oportunidad de hablar de cómo existe una conexión entre la novela histórica y la gran historia entendida como elemento bibliográfico. Hay un tema, hay un libro publicado en el 2008 por la Universidad de Cantabria en el que hay una conexión curiosa entre la ciencia histórica y la novela histórica. Y me callo, no digo más. Seguramente tengo la oportunidad de hablarlo. Pues dejamos la nave del misterio y pasamos con Carlos Herrera, que vamos haciendo luces. Bueno, primero muchas gracias a David por invitarme, por contar conmigo, porque efectivamente he sido el último en llegar, además por partida doble. Así que bueno, muchas gracias Marín, y yo que sé que hablasteis de mí, porque he empezado hace relativamente poco en este mundo. Empecé, mi primer título publicado fue en 2021, he sacado ya luego 3 más, pero lo que sí que, yendo a tu pregunta concreta de Cantabria, porque me inspira, básicamente cuando yo empecé a escribir es porque era de aquí y al final es lo que tenemos más cercano, tanto la historia como quizá esos sentimientos que nos pueden despertar a la hora de sentarte y decir, voy a gastar buena parte de mi tiempo cotidiano en escribir un relato o escribir una novela. Yo primero empecé con relatos, obviamente, y luego me he dado cuenta, algo muy curioso, que es que cuando he escrito cosas sobre Cantabria, me las han premiado, tanto en Cantabria como fuera de Cantabria, y cuando no he escrito sobre Cantabria, lo he publicado, pero no ha tenido tanto éxito. Entonces, eso me ha motivado a cierto punto de decir, vale, parece que la historia, o me motivó en su día a empezar y decir, parece que la historia de Cantabria interesa. Luego trabajo en National Geographic y en otra revista que se llama National Geographic Historia, en
la web. Y en otra que se llama Condenas Traveler. Y Condenas, por ejemplo, yo trabajo desde hace 7 años. Con National Geographic empecé hace poco. Pero que me sorprende que mis editores, cuando yo les propongo temas de Cantabria, casi el 100% me los aceptan. Les propongo muchos otros que pasan y nunca se aceptan porque no les interesan, pero es algo muy llamativo, ¿no? Entonces, creo que la historia de Cantabria interesa fuera de Cantabria, interesa en Cantabria, y creo que, como bien han dicho, con los historiadores nosotros jugamos, pero nosotros somos al final comunicadores de qué es esta historia. Y cuando nosotros le metemos el sentimiento a la historia de Cantabria, es cuando creo que suceden cosas bonitas, me parece. Bueno, muchas gracias. La verdad es que las introducciones han sido muy buenas porque yo creo que hacen una buena síntesis de unas cuestiones candentes que realmente cuando te mueves por la geografía española en todas las mesas redondas de un modo u otro se acaban abordando. Realmente mi incursión en la literatura histórica vino de la mano de una epifanía. Estaba en el 97 participando con el equipo de Eduardo Peralta en las excavaciones del campamento de Cildad y realmente, claro, empiezas a vivirlo, ¿no? Realmente yo creo que la literatura lo que aporta respecto a la historia es una experiencia emocional, que es lo fundamental y lo que busca la gente y que evidentemente a nivel historiográfico no se puede aportar. Yo tengo publicado un ensayo de investigación, pero son dos ámbitos totalmente distintos. Asimismo, creo que no existe una frontera muy nítida entre lo que es historia de Cantabria, historia española o historia universal. En mi primera trilogía, que es la conquista romana de Cantabria, a mí me gusta abordar cuestiones cuando hay un conflicto, un punto de fricción entre dos mundos, ¿no? En este caso, el mundo de la Edad del Hierro peninsular y esos pueblos cántabros que habitaban y luego la llegada de otro nuevo, ¿no? Se produce un conflicto, pero también se produce un crisol y un cambio. Esos son puntos que yo creo que bueno, la narrativa en definitiva se basa en el conflicto y yo creo que aporta mucho. Entonces estamos en un momento de un cambio radical en la historia de Cantabria, en el que llega Roma, una nueva realidad y que bueno, realmente las guerras cántabras tuvieron una enorme trascendencia en el momento, pero al mismo tiempo estamos en un momento en que se pasa de la república al imperio, es un cambio trascendental en toda la historia de Europa occidental, ¿no? Y en la siguiente trilogía un poco lo mismo, lo que quise reivindicar es el papel de Cantabria en los orígenes de la Reconquista, la conquista islámica, de ahí pues, que el protagonista sea Fruela, el hijo de Pedro, el duque de Cantabria, y bueno, lógicamente él es una especie de espectador a través del cual vemos ese gran cambio histórico. Por último, ya añadir que sí que es cierto que existe esa demanda de la historia de Cantabria, pero yo creo que el gancho es a nivel nacional. Realmente, hablando con compañeros novelistas, las novelas, cuando tienes un gancho de que sea historia española, se venden más. O sea, todos los compañeros, por ejemplo, hablé con José Sotochica recientemente, en la novela 14 individuos bajo el fuego de la sal, que son sarracenos, unos piratas sarracenos que saquean Roma en el siglo IX. La de Pedro Santamaría, otro amigo, es la de Laterín, que es sobre una biografía sobre Temístocles, que no hay ese vínculo, ¿no? Y a mí me ha pasado un poco lo mismo. Entonces, yo creo que en general hay un hambre de historia a nivel de toda la sociedad española y bueno, realmente un sevillano no tiene ningún problema en coger una novela ambientada en Cantabria. Lo que yo sí creo que aborrece la gente son visiones excesivamente chauvinistas o localistas sobre la historia, pero en general esa visión de escribir desde Cantabria, sobre Cantabria, pero para todo el mundo, estamos hablando ya de un momento en el que somos 550 millones de hispanohablantes, recibes cartas de gente chilena que ha leído tu novela, pues a veces yo creo que es el planteamiento que tenemos muchos, ¿no? Y no hay que crear compartimentos estancos a la hora de hablar de la historia. Jesús. Bueno, pues me sumo a los agradecimientos por la invitación, porque siempre es una suerte poder compartir y hablar sobre Cantabria. Las motivaciones para escribir, pues en mi caso es la pasión por Cantabria, se habla de emociones de ello, y en mi caso esa pasión viene de conocer Cantabria, la he recorrido mucho
y también de la casualidad, porque justamente cuando me nació un poco la inspiración para la primera novela, no sucedió justamente en Cantabria, sino que sucedió en un pueblo que algunos conoceréis, que se llama Sajamón, que está en Burgos, y que andando por ese pueblo con unos amigos de Valladolid, que estábamos de excursión por allí, si lo conocéis, es un pueblo con casas de adobe, pero como pasa muchas veces en la España nuestra, pues de repente vas por esas casas y llegas y de repente una iglesia que más parece una basílica, y dentro de esa iglesia nos encontramos una exposición sobre las guerras cántabras. Y yo me quedo así, hombre, en Burgos, una exposición sobre las guerras cántabras, ¿no? Quizá ahí todavía me faltaba un poco de conocimiento sobre globalmente la historia de Cantabria y lo que era la antigua Cantabria, que excedía de las fronteras que conocimos que conforman la comunidad autónoma. Y bueno, pues estuve viendo la exposición, me sorprendió mucho y pues me quedé un poquito embobado frente a una foto de la Peña Maya. Y bueno, pues ahí se produjo una conexión, y la Peña Maya es el hilo conductor de todas mis novelas, porque la Peña Maya es la que a la que se enfrentan todos los pueblos que llegan a Cantabria. Se enfrentan los romanos, se enfrentan los visigodos, se enfrentan los árabes, y en el naciente reino cristiano, cuando se empieza a configurar los condados castellanos, se vuelve a reconquistar por el conde Rodrigo Amaya, ¿no? Entonces, me parece increíble que una peña tan singular, que no es toda la cordillera cantábrica, sino que es una peña muy concreta, pues se hubiera vivido tantos momentos históricos, ¿no? Entonces, ese apasionamiento te va llevando a escribir. Sí que os digo que en mis novelas voy a hacer mucha referencia al territorio. O sea, yo soy de pisar, de recorrer, hay gente que conoce más la historia en un concepto más global. En mi caso, a mí me ha gustado ir juntando muchas piezas, un poco lo que nos decía Javier, de que el escritor se va metiendo en muchos fregados. Y entonces yo hablo de naturaleza, hablo de historia, me gusta hablar también de toponimia, me parece que es algo curioso, ¿no? Los cántabros no tenían la escritura, por eso, como han hecho Regino, no sabemos muchas cosas, porque las hemos sabido pues, a través de los romanos, ¿no? Pero, sin embargo, sí que hay mucha toponimia. El mismo nombre de Cantabria, como muchos sabréis, pues viene de la raíz cant, y se refiere a la roca, montaña, y abri, los que habitan el lugar, ¿no? Esos somos los cántabros, ¿no? Que curiosamente son los que habitan las montañas, los montañeses, que fue cuando se originó la comunidad autónoma, fue una de las discusiones que hubo, si llamarla Cantabria o llamarla la montaña, ¿no? Pues es que estamos, curiosamente, cuando analizas y profundizas, te das cuenta que estamos hablando de lo mismo, ¿eh? O sea, somos cántabros y somos montañeses en el mismo término, ¿no? Y en ese sentido, pues me fui apasionado, ¿no? Y ya para acabar, porque todos tenemos que intervenir y aquí te empiezas a hablar y te pierdes, sí me gustaría destacar una frase que sí que dijeron los romanos, referida a los cántabros, ¿no? Que es mirus amor populo, que quiere decir admirable amor por su pueblo, ¿no? Se refería a los cántabros que sacrificaban su vida cuando llegaban a cierta edad para no suponer una carga para su pueblo, porque ya no podían defenderlo, ya no podían luchar por él. Creo que define un poco, tiene un significado concreto, pero define un poco lo que los cántabros en general sentimos por la tierruca, por nuestra tierra, un admirable amor que nos hace volver, que nos hace escribir sobre ella, que nos hace tener una especie de inspiración cuando hablamos de Cantabria que supera quizá nuestra propia creatividad, ¿no? Y se llama pasión, se llama emoción, como decía también Yello, ¿no? Y eso es lo que me mueve a mí fundamentalmente, la pasión. Me estaba dando cuenta de una pequeña curiosidad y voy a ponerla como os he dicho, las gentes de las montañas, pues a lo mejor deberíamos empezar a pensar también en un hermanamiento con Escocia, que al fin y al cabo tenemos a los Highlanders, que también significa lo mismo, ¿no? La gente de las tierras con altura, las tierras altas, pues nos enfocaremos con visitar el norte, que siempre es bonito. Pero iba a decir que tengo una curiosidad hacia este lado tengo historiadores y hacia este juristas. ¿Pensáis que hay alguna relación entre vuestra formación y cómo enfrentáis los temas? ¿Y por qué no hay teatros, filólogos o de otros lugares, ¿no? Porque me parece curiosa la composición de la mesa en ese sentido, ¿no? Yo he tenido experiencia, a mí me llamó mucho la atención porque yo estaba en la universidad, creo que estaba en cuarto de carrera, y gané una tesis de los premios del Consejo Social de la Universidad de Cantabria por un relato sobre el fuero de la Ñosera. Pues basado un poco en esas palabras de Víctor de la Serna, ¿no? Pues era un relato sobre unos que salían del Valle de Gabuérmega y se sentaban en la Ñosera y les pasaban ciertas peripecias, ¿no? Y bien, yo encantado con mi tesis y resulta que me llama un profesor de Historia del Derecho de la
yo he estudiado historia, yo no voy a... Bueno, la facultad de historia había ido a la cafetería, al de derecho, perdón, cafetería y poco más. Y me llevó allí al despacho y me estuvo preguntando, pero a ti cómo te ha surgido esto de documentarte, del derecho, etcétera, etcétera. No me acuerdo de su nombre, la verdad. Es que no me acuerdo, porque fue hace tiempo, ya fue hace 12 años, no, 12 no, 10 años o así, debió ser, no me acuerdo, la verdad, porque solo tuvimos ese encuentro. Y él, o sea, estaba muy interesado en cómo yo me había documentado. Y yo acababa de empezar, yo, o sea, estaba dando mis primeros pasos, no era ni graduado. Y luego, cuando ya he ido documentando, yo os voy a decir, dependemos mucho del derecho, porque al final, normalmente, cuando se registraba algo, era por un tema legal y de derecho y porque esto interesa que quede aquí. Mismamente, Brañosera, yo no hubiera podido escribir ese relato si no tengo ese documento tan valioso que nos dice que fulanito, menganito, menganito y tal, por el conde Munio, pues fueron aquí. Entonces, a veces simplemente una nota jurídica te puede dar paso a una novela entera. Te lo puede dar. De hecho, esta de Brañosera no es algo tan extenso y se podría hacer una novela entera. Yo hice un relato, pero aquel que quiera animarse a hacer una novela, os seguro que ya existirá algo por ahí. Entonces, yo creo que historiadores novelistas y juristas novelistas dependen unos de otros si quieren sacar una buena novela histórica adelante. Si luego queremos hacer ficción, realismo mágico, pues igual ahí ya te puedes quitar esas cosas. ¿Y por el lado jurídico? Por el lado jurídico es incompatible. O sea, yo no soy compañero, si tú eres abogado en ejercicio, entonces puedo hablar. Es absolutamente incompatible. Tú no puedes ejercer el derecho, por lo menos como registrador de la propiedad, no lo sé, a lo mejor sí. ¿Qué? ¿Se ha entendido? Sí, que no se me oye. Se oye poco, vale, hombre, eso tan vaya. Bueno, no, es que es incompatible el ejercicio del derecho con la práctica de la literatura. Si veis a abogados que publican muchos libros y tienen pocos clientes, así de claro. Un registrador de la propiedad no lo sé, pero vamos. Yo cuando estaba ejerciendo no podía dedicarme a estas peplas. Lo hice todo después de jubilarme bien. Pero ya cuando estaba ejerciendo tenía mis cositas. Si ustedes recuerdan, en aquellos tiempos no existía la separación ni el divorcio, ¿verdad? Bien, entonces había una separación, de alguna manera, una separación de hecho, cuando estaban de acuerdo las dos partes, punto, ¿no? Entonces había un acto judicial y la demanda de separación era muy sencilla. Primer punto de los hechos, fulano tal está casado con mengano. Segundo, han tenido tantos hijos. Tercero, tienen tantos pisos. Cuarto, la causa de la separación es esta, porque la separación tenía que tener una causa. Una causa. Y si no había ninguna causa, pues ¿cuál era la causa? La pérdida del affectio maritatis, es decir, la pérdida del amor. Y entonces yo ahí me extendía, y en una demanda, que no tenía otra cosa que hacer, me extendí y empecé a decir, no, si es que mi marido, y le llevaba a ella, mi marido es muy celoso, cuando voy al partido de fútbol y voy con minifalda, el hombre, como la canción, el hombre se pone celosísimo y se acabó, se separaron, se divorciaron, se separaron, divorcio no había. Y me vino algo contrario en mi despacho. Oye, Javier, dice, todo esto que has contado, ¿es cierto? Y yo dije, madre de Dios, yo he confundido mi vocación, ¿no? Bueno, no, es absolutamente incompatible, es absolutamente incompatible. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa, porque esto no es más anecdótica, pero podemos pasar un poco más enjundia, ¿no? Por ejemplo, cómo trabajáis vuestra documentación, y me interesa cómo elegís los temas también, porque habéis elegido, pues sí, bueno, estamos con episodios distintos, aunque toquen un rango geográfico y un espacio de tiempo similares, ¿no? Pero ¿cómo seleccionáis los temas que os interesan para narrar y cómo los documentáis? Bueno, yo suelo partir de una premisa argumental que me parece interesante. En mi última novela, Los Cuatro Pilares, pues escribiendo un relato corto, pues había llegado a buceando en la documentación de que se dio un hecho real, ¿no? Durante el saco de Roma de 1527, de las tropas de Carlos V se habían desaparecido las grandes reliquias de la
la cristiandad, que están hoy en los 4 pilares precisamente de la cúpula de San Pedro, la Verónica, el Lignum Crucis y demás, y habían encargado un capitán español llamado Julio de Castillo recuperarlo. Y a partir de esta premisa documental yo me he inventado un argumento ficticio, ¿no? Con el resto de novelas pasa un poco parecido. ¿Hasta qué punto un hecho real que te encuentras buceando en la documentación pues te puede dar pie a una historia, ¿no? ¿Qué pasaría si? Es esa pregunta inicial y sobre todo que haya una temática subyacente, ¿no? Un tema que puede ser, bueno, en Pax Romana es hasta qué punto pues, se puede conseguir la paz mediante la guerra. Ese es el gran paradigma que trajo Roma, la Pax Romana, y también al mismo tiempo trabajando en distintos niveles de conflicto, pues la paz interior del propio personaje, que es una persona atormentada, ¿no? Que para él la búsqueda de esa Pax Romana es una metonimia, es una búsqueda de su paz interior. Entonces, bueno, yo creo que más allá de buscar algo que tenga un éxito comercial, por lo menos yo lo que busco es busco algún tipo de hecho, personaje, premisa argumental que de algún modo yo vea que tenga potencial de cara a un desarrollo narrativo, porque en definitiva la literatura es, bueno, lo decía Aristóteles en su Poética, es buscar algo que aborde cuestiones universales sobre la naturaleza humana, no tanto hacer un relato de hechos específicos y concretos. Jesús. Pues en mi caso, digamos que me ha ido llevando la historia de Cantabria hacia adelante. Cuando acababa la historia de los cántabros, las guerras cántabras, de repente pues ibas preguntando, ¿y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó después? ¿No? Y entonces pues eso me ha ido llevando a través de la historia de Cantabria pues en este caso a los visigodos, a la toma de Amaya por Leovigildo, la figura de San Millán, de cómo un monje que luego acabó siendo santo pues va a anunciar a los cántabros, al senatus cántabro. Curiosamente hemos hablado de cómo nos van transmitiendo las diferentes invasiones, vamos dando fases, ¿no? Cae el Imperio Romano y aquellos cántabros, que eran unos guerreros, con su cultura desde luego, pero que al fin y al cabo una cultura muy apegada al territorio, muy guerrera, pues crean un senatus, ¿no? Y bueno, pues ¿qué pasó con ellos? ¿No? Y entonces pues vas tirando y te aparece pues toda la historia del Ducado de Cantabria, pues que yo creo que hay que citar a José Ramón Saiz y su libro El Ducado de Cantabria, que creo que son libros a los que hemos investigado en historia, pues nos han marcado y nos han dado muchísima información. Somos absolutamente deudores, estoy de acuerdo con Marín, que somos deudores de todos aquellos que antes han escrito y nos han dado muchísima información y muchísimas historias que también nos han fascinado y nos han llevado, ¿no? Otro de las propuestas que hubo, ¿no? Cantabria fuera el Ducado de Cantabria, ¿no? Como nombre o como posible denominación, ¿no? Y bueno, pues vas viendo la historia de los dos, la creación del Ducado de Cantabria, y de repente por ahí aparece el Duque Fabila y te encuentras un cartulario de Santo Toribio, pues que resulta que te hace un árbol genealógico y que en ese cartulario aparece Pelayo como hijo del Duque de Cantabria, ¿no? Y entonces pues te sigue sorprendiendo y entonces sigues tirando del hilo y entonces llegas a la historia de Pelayo, ¿no? La Reconquista y su vinculación con Cantabria, y de esa manera pues empezando con los cántabros en las guerras cántabras, resulta que al final has llegado hasta la Reconquista, ¿no? Y digamos que ahora que estoy en un nuevo proyecto, que como dice Javier no se sabe muy bien si se debe decir o no, ¿no? Porque hay gente que piensa que si cuentas los proyectos que tienes luego no se realizan. Yo para eso no soy supersticioso, ¿no? Y pues ahora mismo, leyendo el poema de Fernán González, resulta que dice que Fernán González fue criado en las montañas de Cantabria, cuando el nombre de Cantabria había desaparecido. El nombre de Cantabria, hay un momento de la historia en que se crea el Reino de Asturias, y incluso Claudio Sánchez Albornoz, que es un historiador muy reconocido de hace tiempo, pero bueno, ahí están sus estudios, decía que no se explicaba por qué había desaparecido el nombre de Cantabria cuando fueron los nobles de Cantabria los principales actores de la Reconquista, ¿no? Alfonso I, el primer rey cristiano, es hijo del duque Pedro de Cantabria, ¿no? Entonces, bueno, pues te va sorprendiendo tanto la historia que vas tirando y ahora yo he ido avanzando. Guerras cántabras, los visigodos, la Reconquista. Yo ahora mismo estoy en el origen de Castilla y un poquito a lo que han hecho referencia de los paramontanos, ¿no? Que se ha hablado aquí también, de esa figura tan importante y curiosamente del fuego de Gran Sera,
porque el fuero de Brañosera está en esa época del origen de Castilla y Cantabria se implica totalmente en ese momento, porque los fundadores de Brañosera y del fuero de Brañosera está una condesa de Trasmiera, curiosamente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues bromeando con Jesús Ruiz Mantilla, que es un gran defensor del escritor Benito Pérez Galdós, me decía que Benito Pérez Galdós tiene sus episodios nacionales y yo, como sigue así, que ya fue por el cuarto episodio, pues a lo mejor algunos, sacando por supuesto, por favor, las distantes enormes, que yo soy un aficionado a la escritura, pero a lo mejor acabo haciendo los episodios cantando y que no sé hasta dónde llegaré, pero quizá poco localista, que lo mete ello, pero desde luego poniendo toda la pasión para mi objetivo único, que es difundir Cantabria y compartirla con todos los cántabros. ¿Carlos? Bueno, yo la verdad es que suelo motivarme los temas de mis novelas un poco por una motivación, soy un poco picado, un poco picón, me pico con ciertas cosas y me gusta romper verdades establecidas o meterme en ciertos jardines para intentar buscar esa parte que quizá pues igual se ha contado diferente. Voy a poner ejemplos para que me entendáis mejor. Por ejemplo, mi primer libro, que se llama Mundus Novus, es un libro que está muy centrado en la figura de Alfonso II, de I de Cantabria, el rey Alfonso o de Cantabria o de Asturias, depende, ¿no? ¿Qué me motivaba? Por ejemplo, que me parecía que los... ¿hay algún asturiano en la sala? Por eso. Me parecía que los asturianos... Yo amo Asturias, he trabajado y trabajo todavía en Asturias con amor de verdad, pero me parecía que los asturianos son los únicos que se creen con derecho a hablar de Pelayo, su descendencia y pues a ver, pues ahí hay una casa de Cantabria, Alfonso I, yo cuando empecé a ver, pues era hijo de Pedro de Cantabria. Ojo, yo con esto no quiero decir que fuese cántabro, no era cántabro en el sentido actual que lo entendemos como cántabro, ni siquiera como en el sentido romano, ¿vale? Era ducado de Cantabria, heredero de un título, etc. Pero bueno, yo ya me sentí con esa motivación de decir, bueno, voy a hacer un libro sobre Pelayo, que se ha escrito muchísimo, de hecho, José Sotochica, que lo has mencionado hace poco, con el libro que ha escrito de Pelayo, creo que lo publica el año pasado, otro libro más sobre Pelayo, y está pues, pendiente de edición tal, o sea, Pelayo está súper de moda, y yo dije, ¿y qué? Y si en realidad el mundo nuevo no empezó con Pelayo y empezó con este Alfonso I, que fue el que de verdad, según las crónicas, no entramos ya en el apartado de la leyenda tanta con Pelayo, que Pelayo hay verdad histórica, pero también hay mucha leyenda, ¿no? Pero con Alfonso I sí que tenemos unas crónicas que nos dicen, oye, que salió más allá de las montañas, que trajo a los cristianos, etc. Bueno, ya tenemos mucho más extenso. Bueno, mucho más extenso que lo de Pelayo, ¿no? Porque el de Pelayo, ya lo sabes tú y yo, que nos lo cuentan. Eso por un lado, ¿no? Luego, el segundo fue el camino enterrado, que era del Camino de Santiago. Los orígenes del Camino de Santiago. Pero los orígenes antes de los orígenes, porque los orígenes del Camino de Santiago hay muchos orígenes. Puedes considerar que son el obispo Gelmírez. Para mí esos son los orígenes ya de la fundación de algo propiamente Camino de Santiago. Pero antes, ¿qué había ahí? ¿No? ¿Qué es lo que podía haber? Yo, ese libro incluso tiro más hacia el paganismo que hacia el cristianismo, ¿no? Entonces, otra vez intento dar la vuelta a la tortilla. Y el tercero, y ya no me enrollo más, vikingos. Vikingos en España. Intentar desmitificar, romper los estereotipos de cómo eran los vikingos, cuáles eran sus ideologías, por qué saqueaban, por qué no saqueaban, porque no siempre saqueaban, cómo eran de verdad, qué les atrajo a España, en concreto, sobre todo, por Cantabria. Debieron pasar, porque ellos partían de bases en Bayona, en la isla de Olerón, etc. Y el cabotaje pues pasaban por aquí, pero por las crónicas sabemos que se les ha visto en Gijón. Tenemos ahí en la Mota de Tres Palacios una fortaleza que algunos dicen que podría ser vikinga. Yo ni lo sostengo ni lo digo que no tengo suficientes datos. Pero me refiero, aunque no pasasen por aquí, a mí me interesaba, primero, el contar cómo fue la primera expedición vikinga a la península ibérica y por qué llegaron, y segundo, desmitificar el estereotipo vikingo, que yo también he visto la serie Vikingos y me encanta, pero bueno, hay mucho aderezo, ¿no? Entonces, yo creo que siempre me he movido un poco por esto, en plan, veo algo o me leo un libro que digo, este autor de verdad, pero esto, ¿por qué lo tienes que enfocar así? Y me motiva y digo, yo lo voy a enfocar de otra manera. Por ejemplo, y ya acabo de Cantabria, se ha escrito, últimamente está muy de moda, que les pasa también a los gallegos, el
voy a ambientar una novela negra o de thriller en Cantabria, porque llueve, la gente tiene muy mala leche y dicen muchos tacos, y llueve, el mar siempre está infestado, todo eso es perfecto. Y me he encontrado con novelas muy actuales, hablo del año pasado, que nos plantan como si fuésemos los verdaderos Highlanders. Eso, a la hora de llevarlo a un argumento, es verdad que la atmósfera te la crea, pero yo ahora estoy motivado en escribir una novela negra en Cantabria en el que nosotros, cántabros y cántabras, somos gente normal. No somos que se cae una vaca por el acantilado y están los de la aldea ahora, porque ya habrá otra. No, eso, yo creo que no es así. Y eso lo he visto. Entonces, Cantabria a veces inspira para lo bueno y también para coger, bueno, les pasó a los gallegos con Las Bestas, con Fariña, con un montón de series que recrean ese imaginario popular que tenemos del norte, entre comillas, como nos gusta ahora llamarnos. En muchos nortes esto está muy dividido, hay cazurros en todas partes y gente maravillosa en absolutamente todas partes. Bueno, tenemos un lema estupendo para las próximas campañas turísticas: somos gente normal. Somos gente normal, es que es verdad. Y, Javier, por favor. No se pueden decir mentiras. Gente normal no somos de normal. Como teoría vale. Yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Ciertamente, el novelista es un pesquisidor, es un investigador privado. Él se mete dentro de la historia, a veces con poco bagaje, y se centra en una zona concreta, descubre cosas y empieza a trabajarlas. A lo mejor no conoce las líneas generales de la historia, sí conoce el plano de la ciudad pequeñito, pero a lo mejor no conoce las líneas generales, puede patinar un poquito. Bueno. Y igual que Carlos, voy a poner un ejemplo concreto sobre cómo se trabaja en un caso concreto, que es el siguiente. Yo lo último que he sacado ha sido Cantábrica, la gran epopeya del solar cántabro. Son 3 tomos, en una época en la que nadie escribe, en la que nadie lee, todos escriben, pero nadie lee. Yo he sacado 3 tomos. Bien, la epopeya propiamente dicha es el segundo tomo, que se llama Tiempos del Hierro. Bueno, ahí he tenido que trabajar, he tenido que investigar, ha sido mucho tiempo de trabajo. Es un tema mitológico y es una epopeya, es decir, es quizá la primera epopeya que se escribe en Cantabria sobre el tiempo del hierro. Y claro, yo estaba investigando mucho sobre el mito y la historia. Mucho. Mircea Eliade, etc. Yo investigando todo lo que podía. Hasta que me encontré una obra publicada por la Universidad de Cantabria en 2008, que se titulaba Los cántabros en la antigüedad. Y un subtítulo: Historia frente al mito. Y digo, caramba, esto es lo que yo quiero. Ya, aquí me voy a forrar, porque son los máximos historiadores de Cantabria, catedráticos todos de la universidad. Esto me va a ilustrar. Me metí con mucha ilusión y empecé a trabajar el índice, ¿no? Empezamos con el índice. Y que no encuentro la historia frente al mito. Había cosas muy interesantes. Se hablaba de Julióbriga, se hablaba de los populi cántabros, se hablaba de infinidad de cosas. Muy interesante, pero no encontraba lo que yo quería, que era la historia frente al mito. Porque claro, ¿cómo es la historia frente al mito? ¿Historia frente al mito de forma polémica o historia frente al mito de forma compaginada? Mito sobre historia, historia sobre mito. ¿Qué significa esto? ¿Qué quieren decir estos grandes? Y empecé a mirar y no encontré nada, hasta que por fin lo encontré. Estaba en el capítulo 3, en un capítulo que se titulaba La situación de los pueblos cántabros antes de la conquista de Roma. Y dentro de este capítulo había un subapartado que era las fuentes literarias. Ahí estaba. Muy poquita cosa para todo lo que se anunciaba. Me engañaron, en cierto modo, como comprador de libro, que costaba además bastante caro. Y lo cierto es que, bueno, ahí se empezó a hablar de un cierto milenarismo, se echaba por tierra a Corcota y a Daro como personajes inventados. Muy bien, me parece bien, yo estoy de acuerdo también, en cierto modo también estoy de acuerdo con eso. Pero, anda, que citan a 2 novelas históricas. Unos catedráticos de la Universidad de Cantabria citan 2 novelas históricas. Una, El último solturio de Javier Lorenzo. Otra, La voz de luz de la guipuzcoana Toti Martínez de Lecea, conexión historia y novela histórica. Es más, también incluso meten el orujo
llamado Corocota, para que se vea cómo realmente estos novelistas, gente del pueblo, está realmente promocionando a unos autores, a unos héroes, ¿no? Y decían los investigadores que se presenta Corocota como guerrero indomable, como líder indiscutido, como aglutinador en estas obras, y que luego concluye, incluso hay un dibujo que se llama Corocota, hasta tal punto se han metido en la mente del pueblo. Y viene a decir que este concepto de Corocota ha llegado a ser la tesis oficial, no específica de quién es. Si es la tesis oficial de los políticos, o de los no políticos, o de quiénes. No se sabe. Bueno, en realidad, a lo que yo concluí, donde yo llegué, es que existía un miedo, un cierto miedo a un indigenismo raro. Si decimos que los cántabros eran celtas, sospecha. Esto no me gusta nada. Si decimos que las guerras cántabras fueron muy importantes, movilizaron un enorme ejército, como dice el profesor Peralta, mal asunto. Al final yo llegué a una conclusión, porque además, en el mismo saco de Javier Lorenzo y de Toti Martínez de Lecea, que podríamos haber sido cualquiera de nosotros, meten a historiadores que tú has nombrado, no sé quién lo ha nombrado, en concreto al arqueólogo Peralta Barredor. Curiosamente, a lo largo de la obra, de forma indirecta, a este historiador, a Peralta, indirectamente se le exalta, porque hacen referencia a todos los castros descubiertos. Claro, que los ha descubierto todos Peralta. Ellos ninguno. Bueno, lo cierto es que ese indigenismo era sospechoso. Y yo llego a la conclusión, me han engañado. El título es Los cántabros en la antigüedad, historia frente al mito. No, es historia, es decir, la facultad de historia, frente a los historiadores outsiders, a los historiadores profesionales, que se parten la cabeza, que se dejan las uñas en la tierra. Yo no les conozco muy pocos, muy pocos. A Peralta, por ejemplo, no le conozco de nada, pero creo que su trabajo ha sido extraordinario. Todo lo ha descubierto Peralta. Fijaos qué conexión. La historia al más alto nivel, los historiadores al más alto nivel, y los pobres desgraciados que somos nosotros, los novelistas históricos, y hasta el ojo Corocota de pobres. ¿Esto qué me indica? Esto me indica que me indicó una cosa muy concreta, y aquí viene el ejemplo. Digo, yo no puedo poner a mi personaje Corocota. Corocota parece ser, me lo discutirán, no lo sé, parece ser que es el jefe viejo, Coro, el jefe, Coro y Cota viejo. Pues yo le pongo a mi personaje Coronoego. Y este Coronoego que creo yo en la segunda novela, es decir, en Tiempos del Hierro, en la epopeya propiamente dicha, este Coronoego le doy una personalidad tal, le dibujo, ¿no? Como dices tú, le dibujo, lo diseño para darle un efecto especial. Este Coronoego no va a representar, no va a ser equivalente con Cota, sino que va a representar al pueblo en su conjunto. Es un hombre que se sacrifica por el pueblo. Es un ejemplo epopéico que yo pongo, que representa al pueblo cántabro. Realmente es un ejemplo para todos los políticos. La verdad, cogedlos. Tenéis que leer esta obra. Y hay que hacer propaganda, compañeros, lo hacéis vosotros también. Leedla porque os vais a entusiasmar con Coronoego, de verdad, de verdad. Bueno, es un ejemplo. Y yo quería comentar algo de eso. Sí, bueno, ese libro en concreto es como un ajuste de cuentas historiográfico que tú lo has reflejado ya un poco. Unos catedráticos contra unos historiadores outsiders que son los que realmente han estado sacando información realmente, porque el punto de inflexión de cara a conocer la edad del hierro ha surgido de los estudios de Eduardo Peralta aquí en Cantabria, sobre las guerras cántabras también Jorge Camino en Asturias, y fue una revolución. En ese momento se estaba diciendo que las guerras cántabras eran un invento propagandístico de Augusto en base a manejar las fuentes textuales, y ahora contamos con más de 60 campamentos o castra estiva
y bueno, castros con evidencias de tomar asalto, niveles de incendio, que muestran realmente la magnitud de la contienda y que bueno, es un hecho que está basado en una realidad física insoslayable, ¿no? Ahí a mí me llamó la atención sobre todo el uso que se estaba haciendo de la narrativa histórica, porque de algún modo se estaba creando como que ciertas creencias respecto a bueno, los cántabros de la Edad del Hierro y las guerras cántabras obedecían a la obra de literatos y a la que supuestamente se escribieron después o se sumaron este tipo de investigadores, pero por ejemplo es bastante difícil que Joaquín González Echegaray, que publicó su obra de referencia a los cántabros en los años 50, pues estuviera influenciado por Andrew, este entrañable autor del Laro al Cántabro, habida cuenta de que Andy empezó a publicar Laro, yo creo que en el año 71 o 72, y bueno, y marcó las universidades de siglo y de igual modo Javier Lorenzo publicó la novela El último Soldurio después de que Peralta hiciera su trabajo de investigación y publicara Los Cántabros a través de la Real Academia de la Historia, ¿no? Entonces, bueno, fue una forma bastante tendenciosa porque además, por ejemplo, efectivamente, Laro es un personaje de ficción, es un personaje que aparece en la obra de Silio Itálico, Guerra Púnica, porque cuando ella escribe Silio Itálico a finales del siglo I, principios del segundo, pues después de Cristo, pues ya los cántabros son un pueblo guerrero muy famoso y quiso meter un personaje de enjundia. Probablemente lo más probable es que este personaje sea totalmente ficticio, le ponen como acompañando a Aníbal. Sabemos que hubo cántabros acompañando a Asdrúbal, otra campaña contra la expedición que hubo sobre Italia durante la Segunda Guerra Púnica, pero bueno, es un personaje ficticio, pero Peralta en ningún momento dice que sea un personaje histórico real. Lo que está utilizando es Silio Itálico, que utiliza una serie de descripciones etnográficas muy útiles que nos permiten saber cuestiones sobre la etnografía de los cántabros, ¿no? Porque ahí lo que está Silio Itálico imitando el segundo canto de la Ilíada de Homero, en la que hace la famosa catálogo de barcos, que te habla de los saqueos, pues te está hablando de los cántabros, pero también de los celtíberos, que te dice que abandonaban a sus guerreros para que los buitres, muertos en la batalla, para que los buitres llevaran las almas al más allá. Entonces está haciendo referencias a cuestiones etnográficas que sí son reales, a pesar de que el personaje sea ficticio. Bueno, esto es simplemente la matización que yo quería hacer, porque bueno, de Eduardo, de Peralta y... Mira, una cosa, observa por ejemplo, esto que has dicho me parece muy bien, claro, es una vendetta, porque ¿cómo se titula el libro de Peralta, de 2003? Los cántabros antes de Roma. Sí, pero... ¿Cómo se titula el capítulo donde se habla de este tema? La situación de los pueblos cantábricos antes de la conquista de Roma. Es que hay una simetría total. Pero es que estamos utilizando la propia información arqueológica de Eduardo para darle la vuelta y refutarle y enmendarle la plana a él mismo, lo cual es un poco... No quiero polemizar más, porque yo simplemente me pareció interesante hacer esta apreciación. Y de hecho, hay más casos, más pequeñitos, etcétera, que no solo ha pasado con Eduardo, ha pasado con más gente en investigaciones con cosas similares y un poquito feas. Pero bueno, voy a empezar con una cosa más trivial, una cosa más trivial y luego volvemos a cosas más en profundidad. Por ver un poco cuáles son vuestros modelos en el género, ¿qué novela histórica hubierais matado por escribir? A ver, yo sí lo considero novela histórica, pero voy a decir la Odisea, el día de la Odisea, ¿no? Para mí, o sea, vamos a irnos al principio, vamos a irnos al mito, que lo hemos hablado antes y quiero enlazarlo. O sea, a mí el mito y la historia es algo que no deberían llevarse mal. Para mí deberían ser un matrimonio muy bien avenido, porque mismamente hablando de Corocotá, yo cuando este año no estoy dando clase, ¿no? Pero he dado clase en institutos y también en UNATE, y lo primero que cuando hablo de la historia de los cántabros, la primera pregunta de los chavales, un chaval medio de primero de la ESO, de segundo, 13, 14 años, es ¿Corocotá existió de verdad? O sea, es lo que más saben sobre Cantabria. Y yo puedo, normalmente, cuando me surge esta disyuntiva, me voy a poner en modo historiador clásico y no, porque esto es un mito, etcétera, etcétera. Yo opto por otra estrategia que es un mito.
pero Corocota, y le cuento toda la historia de Corocota y le añado lo que a mí me da la gana, pero total, si lo hizo Javier Lorenzo, porque yo no lo voy a hacer, ¿no? Si yo consigo que ese niño o esa niña cántabra, a partir del mito de Corocota, diga, joder, es que las guerras cántabras tuvo que ser una cosa increíble. Voy a, papá, pues, ¿qué novela histórica hay? Allí. O sea, si yo lo introduzco a partir del mito en la historia como yo lo viví, que es yo me interesé por la historia y empecé a escribir porque leí adaptaciones de la Ilíada y la Odisea, porque leí también los trabajos de Hércules, un montón de estos que hacían antes libros compendios de mitos griegos, se llamaban así, mitos griegos. La Edad Media, pues ¿por qué me atrajo a mí la Edad Media? Porque cayó en mis manos una adaptación no era una adaptación, era un libro para niños, pero del Cid, era el Cid. Y de generaciones anteriores, pues había unos dibujos animados que yo ni he olido, pero que era el pequeño Ruiz Cid, ¿no? O los Tres Mosqueteros, me refiero, los Tres Mosqueteros también son un mito en Francia. Hace poco creen que han encontrado la tumba de D'Artagnan, que es como la de Cervantes, ¿no? Cada cierto tiempo, o la de Colón. Oye, que aquí está. Creo que el mito es muy útil a la historia. Y yo creo que si esto fuese una tribu y yo pudiese ser alguien, yo no sería el cronista, yo sería más bien el chamán que cuenta los mitos y hace que nosotros, o sea, que te atraiga y que entres a bucear ahí. Si es que hasta Jesús, que era un señor que decía cosas muy buenas y muy interesantes, tuvieron que adornarle con milagros para que se convirtiese en un mito, ¿no? O sea, siempre necesitamos un poco de fantasía e imaginación, creo que para atraparnos un tema, y luego ya buceamos. Y si el mito provoca que saltemos a la piscina, pues bienvenido sea el mito. Eso sí, sin confundirlo con la verdad, obviamente. Eso es muy importante. Pero eso no voy a decir nada más porque yo creo que lo habéis dicho todos vosotros. Así que claro, le dejamos diciendo canta o musa la colina de Larus. Eso es. Y pasamos a ver el modelo de ellos. Y la novela que tenía apuntado que está escribiendo. Yo creo que la mejor relación entre... Porque antes habéis comentado con mucho acierto que, digamos, hay dos tipos de novela histórica. Aquella protagonizada por grandes personajes de la historia y aquella que son protagonistas anónimos, ficticios y que se desenvuelven en un escenario histórico. Yo creo que para mí los episodios nacionales de Galdós es la comunión perfecta entre cómo estos personajes ficticios que le permiten al autor tener totalmente libertad creativa a la hora de desarrollar el argumento, de tal manera que la historia con mayúsculas no entre en conflicto con la historia con minúsculas. La diferencia entre history o story en inglés, pues para mí es la síntesis perfecta y yo creo que te permite además muchas veces una visión externa a esos grandes personajes históricos que es muy interesante. Yo en mis primeras dos novelas lo hice así. Yo quería que presentara unos romanos que hablaran de Augusto como hoy podemos hablar de Pedro Sánchez o de cualquier líder político. Y de esa manera también, cuando ya me he planteado a escribir sobre grandes personajes de la historia, pues realmente, claro, eso te condiciona muchísimo a la hora del desarrollo de la psicología del propio personaje. No voy a ahondar porque en este formato no da para más, pero yo creo que los episodios nacionales de Galdós para mí fueron una referencia. Te acaban de dejar sin los episodios cántabros, Jesús. Sí. Pues sí, pero yo la verdad es que no soy mucho ni de mitos, ni de fijarme en otras obras. Me gusta ir creando por mí mismo y siempre que veo otras obras, otras novelas, enseguida, pues les veo, me cuesta verlo como lo un referente en conjunto, pero no ninguna en particular. No me gustaría citar una en particular, ¿no? Pero en relación a esto, lo que yo sí quería decir es que también lo que me he dado cuenta a medida que he ido escribiendo es algo que se ha comentado aquí, que a veces hablamos mucho de los ídolos, de los grandes guerreros y demás. Yo cada vez que escribo, mis obras tienden a ser más corales. Es decir, me empieza a interesar meter más personajes. Esos personajes anónimos que alguien ha citado aquí cuando hemos estado hablando, que no se conocen y que sin embargo fueron muy importantes en la historia, y desconocemos a los grandes referentes, porque a veces los líderes tienen que existir, porque también los líderes son necesarios, pero luego alrededor de los líderes hay muchas más personas. Entonces yo en esta novela ahora que estoy escribiendo quizás es la que más personajes introduzco, porque me parece muy interesante ver las diferentes perspectivas
y cómo los que hemos conocido como los verdaderos héroes, los verdaderos no hubieran llegado a ser quienes fueron si no hubieran estado apoyados por otra serie de personas. En este sentido, por eso quizá no voy a destacar, claro, es el Cantar del mío Cid y que apasiona la historia, ¿no? Y bueno, pues el que lo contó lo puedo contar con más o con menos acierto, pero lo apasionante es el contenido, ¿no? Y por eso a veces, aquí estamos hablando, yo creo, nos estamos yendo más a la historia que a la novela, quizá, que es una tentación que a veces tenemos cuando los estudiantes de la historia queremos justificar tanto, porque nos hemos fundamentado, en este caso encima de historiadores, con más motivo, ¿no? Pero los que ya somos más de otra rama o demás, pues tenemos que decir, oye, que es fundamental la novela, pero yo creo que si es novela, tiene que tener una base histórica, una fundación histórica, pero nos permite, nos da la oportunidad de mostrar personajes que no aparecen tanto en la historia, pero que podemos deducir o podemos llegar a la conclusión que tuvieron que intervenir mucho en la consecución de los hitos históricos y de los momentos históricos. Y entonces por eso yo no soy mucho de mitos ni de héroes, que evidentemente son necesarios y aparecen en mis novelas, pero por ahí no me gusta más ser más coral. Jesús. Sí, bueno, yo sin embargo creo que hay que leer a otros autores y hay que leer a los maestros. Y yo creo que el escritor de novela histórica, cualquier escritor, tiene que estar condicionado por la sombra del maestro. Tiene que elegir líneas que seguir. No pasa nada por copiar, no por copiar, incluso copiar. Tú sabes lo que es copiar a Cervantes, qué maravilla. ¿Quién puede conseguir copiar a Cervantes? Escribamos, mientras escribamos estamos leyendo por las noches a Cervantes. Nos vamos a ver influidos por ello. Bueno, es una forma de pensar. Pero yo he tenido dos maestros básicos. Uno, Virgilio, porque era un mentiroso. Virgilio se lo inventaba todo. Es que la Eneida está inventada de cabo a rabo. Algún elemento tiene vinculado con los mitos clásicos, pero bueno, pero se lo inventaba todo al servicio de Augusto. Entonces es un ejemplo para mí, un ejemplo entrañable. Virgilio, la Eneida. Y el otro ejemplo es Fernando del Paso, en Noticias del Imperio. Y esto no entra dentro del canon de la novela histórica tal y como nosotros la concebimos. Porque la novela histórica como nosotros la concebimos es una literatura formularia, es decir, es una literatura que antiguamente se llamaba de género, ahora ya no sé cómo se llamará, porque se ha utilizado el concepto de género para otros usos, pero era lo que se llamaba literatura de género. Entonces, Fernando del Paso genera tesis. La nueva novela histórica latinoamericana genera tesis. ¿Qué es la tesis? Una novela tiene que tener una buena forma, un buen fondo y una buena discusión. No merece la pena escribir si no es para enfrentarse a conceptos preconcebidos. Por ejemplo, yo una novela que hice hace... esta que hice en Papias, ¿cómo se llama? Cornelia de Gales. Mi tesis era muy sencilla. Julio César y Augusto fueron unos superponderados. Eran unos individuos más ponderados que el cachopo. Eran tremendos. Y sin embargo eran unos canallas y unos asesinos. Hay datos para ello. Entonces yo lo que hago en esta novela es ir contra la corriente. Aparte de esperarme lo que puedo en la forma, aparte de esperarme lo que puedo en el fondo. Pero son tres elementos, no forma y fondo, sino forma, fondo y discusión, debate. Por eso cuando empecéis a hacer novelas históricas, yo he hecho mucho, ¿no? Cuando empecéis, ¿verdad? Regino, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Contra qué? Si no, no tiene interés. Si no, nos convertimos en cicerones que llevan al lector por el foro romano, reconstruido por medios informáticos. Mira, este es el palacio de Apolo, este es el no sé qué, aquí se reunía el Senado. Somos monitores de tiempo libre para los turistas de la historia. No, tiene que haber polémica, tiene que haber polémica. Yo soy muy polémico, ¿qué quieres que te diga? Bueno, esto es mi historia. Fernando del Paso, Noticias del Imperio, que la recomiendo cualquiera, y Virgilio, también lo recomiendo cualquiera, que es una maravilla, sobre todo la forma perfecta que tiene de mentir. Bueno, como hemos ido avanzando, antes de preguntar yo algo más, por si acaso, puede ver si alguien del público quiere comentar algo, porque estamos ya en media y no queremos perturbar los horarios de la Santa Casa que nos recogen.
Así que si tenéis alguna pregunta sería estupendo, y si no, continuamos por este lado de la mesa. ¿Nadie quiere preguntar nada? Vale. Bueno, pues yo sí. Entonces, una posibilidad que es, habéis comentado algo en esta dirección, y era algo de, por ejemplo, Amado se organizaba la idea, decía que la novela histórica tenía que ser historia y no arqueología, ¿no? En el sentido de que había una tentación en el género de acumular demasiados datos, haciendo una pequeña parodia de demostrar que eres la persona que más sabe sobre la butonadura de las casacas en Bayona en el siglo XII, ¿no? Y que a lo mejor eso perturba al desarrollo narrativo, ¿no? Y la tentación de la arqueología, ¿la habéis tenido alguna vez? ¿O habéis estado luchando contra ese elemento de me está lastrando la narración y el intento de ser demasiado detallado en algo para, como decía Jesús, demostrar que os lo habéis estudiado? Bueno, a mí me pasó con mi primera novela, la verdad. O sea, a veces que te digan que eres ambicioso puede ser bueno o malo. En el caso de la literatura, es una novela demasiado ambiciosa. No tiene por qué ser una mala novela, pero si quieres saberlo y contarlo todo sobre un periodo, hay que cribar. Hay que cribar, hay que quedarse con las cosas importantes, como lo que ha dicho antes Javier. Hay que centrarse en lo que te produce un debate, en lo que te produce una discusión, que me ha parecido un consejo perfecto, la verdad. Y quitarte de en medio esos personajes que son cicerones y que te vienen súper bien para demostrar no solo lo que sabes, sino para que... yo he sido un lector que me han encantado leer un capítulo entero que prácticamente es una descripción de una ciudad en el siglo III. Me encanta, vale, pero eso igual lo puedes hacer un capítulo. Si abusas de eso, si abusas de la descripción, etcétera, 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 y el querer demostrar que sabes mucho, pues puedes hacer un libro que puede ser un tocho así, pero que se podría haber quedado en algo así. Entonces, a mí me pasó en mi primera novela, que os la recomiendo muchísimo. No, me parece que la he tirado por los suelos, me parece que sigue estando bien. En la segunda cribé, en la tercera cribé, y supongo que cuando tenga 70 años conseguiré hacer una novela que sea de solo una persona, interesantísima, concentrada en 50 páginas, o algo así. Pero bueno, me queda mucho para eso todavía. Pero creo que es importante eso, el intentar enfocar en la diana lo máximo posible sin perder el color, sin perder todo lo que... O sea, no hace falta hacer un trazo... ¿Qué pasa eso por el cambio de época también? Sí. Porque ahora como los chicos tienen tanto internet, tanta tecnología... Ah, sí, puede ser que... Sí, a ver, es verdad que yo a la hora de... Tú estás buscando que sea algo como más sí. ágil. Sí, sin duda, o sea, tenemos mucha tecnología... Porque vosotros igual antes tenían solo las bibliotecas, que es muchísimo, pero es que ahora tienes bibliotecas digitales, el propio Google. Yo no soy fan de ChatGPT, pero tú te pones a preguntarle cosas a ChatGPT, la mitad son ciertas, la mitad no, pero sí, por decirte, te va a decir, ¿no? Me refiero. Eso sí, seguramente sea una cosa que yo me encontré con tanta información que era como, joder, pero ¿cómo no voy a plasmar todo esto? Que ya me lo he leído, lo sé, además colorea mi novela, pero si te pasas de color, al final te queda un pegote negro, ¿no? Todos los colores concentrados al final son opacos, eso no se puede. Y yo eso yo por lo menos lo he aprendido sobre la marcha, o sea, porque claro, te lees libros de clásicos y también son otros tiempos. Yo, por ejemplo, El Señor de los Anillos, igual pasa por un editor actual y le dicen, mucha paja, esto no se puede publicar tanto. No lo sé. O no lo sé, o se lo publican, pero dice, bueno, a ver, esto describe menos y tal, ¿sabes? Vete más al grano. Ahora hay otro tipo de lectores también, y somos otro tipo de... Yo al menos, los escritores evolucionamos igual que los lectores, o sea, yo lo veo un poco por ahí. Sí, bueno, el gran lastre de la novela histórica yo creo que es el salgadismo. En ese sentido hay una entrada muy buena en el blog de Javier Tazón que aborda, luego lo puedes abordar tú, Javier, porque yo creo que haces una síntesis excelente sobre los 12 males de la novela histórica, y uno es el salgarismo, ¿no? Esas grandes digresiones. Yo recuerdo de niño cuando leía a Emilio Salgari, pero recuerdo 20.000 leguas de viaje submarino, que un capítulo entero era que uno de los personajes se asomaba a un ventanal con el Nautilus y empezaba a ver peces, y te estaba describiendo este hombre Verne, pues las especies con el nombre científico, pero páginas y páginas
vivir una bandada de no sé qué, y eso hay que evitarlo, ¿no? Evidentemente tú cuando haces un trabajo de documentación estás centrado, y en ese sentido, claro, yo he tenido la suerte, por ejemplo, mis 2 primeras novelas se publicaron con Roca Editorial y las ha reeditado Pamies, y claro, he hecho una remasterización y he quitado pasajes de esos en los que el narrador se convierte casi en el autor de un ensayo. Curiosamente, cuando para mí fue un punto de inflexión escribir Espada, Arma y Cautiverio, que es un ensayo sobre la conquista islámica y el surgimiento del Reino de Asturias, 600 páginas, 700 referencias bibliográficas, y luego ya para las novelas yo dije, bueno, ya ahí estoy, ya me he explayado todo lo que quiero y he demostrado todo lo que sé, y en las novelas soy más escueto. Digamos, en general, en narrativa, si yo hago una descripción de un vaso encima de una mesa, es porque este vaso va a cumplir un tipo de función narrativa. O va a desempeñar un rol en la trama, o bueno, como mucho nos puede servir pues, a través de un gesto que realiza el personaje. El peligro que puedes caer es lo que cae mucha gente en otros géneros más ligeros, ¿no? Que la ausencia de descripciones de vestuario, de ambientación, de arquitectura, pues haga que la acción se desarrolle como una especie de limbo indefinido, ¿no? Eso se nota sobre todo pues, en autores que se han adentrado desde otros géneros en la novela histórica, o bien caen en descripciones de una edad media de los mercados de Leganés, los mercados medievales, bueno, todas las mujeres disfrazadas de taberna y todos los topicazos. Pero hay que buscar un punto intermedio, la vestimenta es esencial, porque digamos, la vestimenta es uno de los recursos esenciales para describir la psicología de un personaje, porque de alguna manera al vestirnos estamos transmitiendo al mundo la forma en que queremos ser percibidos, ¿no? Si describes la casa de una persona, es una ventana a su mundo interior, y es un recurso extraordinario también para reflejar su psicología y su vida cotidiana. Muchas veces puedes hacer descripciones de escenarios que cuentan una escena, cuentan una historia a sí mismo, ¿no? Entonces hay que buscar ese punto de compromiso entre esas digresiones interminables y sobre todo esos diálogos ampulosos de, como bien sabes, Cayo, nosotros los romanos durante la burguería celebramos esto, no sé, y claro, muchas veces ese tipo de diálogos artificiosos que están concebidos para transmitir una información al lector, pero que nadie habla así, ¿no? Y tienes que desarrollar estrategias como narrador para transmitir esa información histórica que a veces tan necesaria es para la comprensión de los hechos, porque claro, estás sumergiendo al lector en un mundo que no es conocido, como puede ser el mundo actual. Muchas veces los novelistas históricos tenemos que hacer descripciones de hechos o de cosas o de costumbres que un narrador de género contemporáneo no tiene por qué hacer, porque todo el mundo conoce las pautas de nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces, como digo, el desafío, eso requiere madurez, que hay gente que la adquiere de forma más prematura y otros tenemos que cogerla con los librotas libres, buscar ese compromiso, ¿no? Sí, bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Guillo. Yo aquello se llama documentalismo, se me olvidan las cosas, documentalismo, una persona que tiene una enorme cantidad de datos y de alguna manera se ve impelido ahí. Una de las autoras que he citado y que citó aquel trabajo de la universidad era Toti Martínez de Lecea, una famosísima escritora vasca muy querida del País Vasco y también fuera del País Vasco, muy amiga mía, que me decía, Javier, vamos a comer mañana en su casa, la Rabechu, una mujer encantadora, gran cocinera, porque pasado tengo que ir a Cádiz, donde me voy a encontrar con los catedráticos. Oye, ¿quiénes son los catedráticos? Pues los catedráticos son todos esos, no puedo citarlos aquí, en este acto, pero todos los tenemos en mente. Hay muchos catedráticos, al más alto nivel de la novela histórica, patria, que venden libros como rosquillas, así, tomos así de gordos, que es que lo dicen todo, es que no se pueden quedar nada. Ellos piensan que por haber hecho una serie de papers o de tesis o de ensayos pueden novelar. No, novelar es otra cosa. Novelar supone seguir las enseñanzas de Hemingway. Novelar supone tener en cuenta que es imprescindible lo que tienes debajo del iceberg, pero lo que se va a ver es una parte muy pequeña del iceberg, y eso tienes que hacerlo. Y hasta que no lo consigas, no serás un autor maduro, por muchas tesis doctorales que tengas,
periódicos que venden y venden y venden. Y lo cual me parece tremendo. Yo recomiendo una cosa, recomiendo que lean a una autora sevillana, se llama Carmen Panadero. Es una mujer que escribe novela histórica de la risa, cachonda, como La vida de Brian. Os lo recomiendo. Carmen Panadero. En relación con Cantabria no tiene, pero sí tiene una, no me acuerdo cómo se llama, en la que se reúnen en el Tajo todas las tribus de Iberia. Están los cátaros, claro, están los astures, están todos. Y es una auténtica risa de principio a fin, que yo os la recomiendo cuando estéis, sobre todo los novelistas, incluso los historiadores, muy agobiados por vuestro trabajo. Coged a Carmen Panadero, que es lo mismo que ver La vida de Brian. La vida de Brian la hemos visto muchas veces, pero Carmen Panadero no. Bueno, pues yo por cambiar un poquito el tercio, en mis novelas utilizo una técnica que es un poco arriesgada, que es el doble plano. Es decir, hay unos personajes actuales y a veces están los personajes históricos, ¿no? Eso que en un primer momento me pareció una buena idea y que es algo que desarrollé bastante bien en la primera novela. Reconozco que en la segunda novela, que no es de ello, yo creo que se me fue un poco de las manos. Los personajes actuales, sobre todo los históricos, tenían mucho, creo que tenían que haber tenido incluso más peso y menos los actuales, ¿no? Entonces, si volviera a hacer una nueva, seguramente modificaría algunas cosas, ¿no? Todo porque la novela se pueda seguir bien, por no interrumpir y porque hay que hacer cribados, como decía también Carlos, ¿no? Realmente, una de las novelas que tengo, que es una precuela de la primera, que es muy cortita, se resume mucho en un personaje y está basado pues, en un clásico también de la novela universal, y hay obras de 50 páginas, que son de 100, que son auténticos clásicos, ¿no? Juan Salvador Gaviota, en fin, El viejo y el mar, por ejemplo. Yo creo que son novelas breves y que algunos nos han marcado nuestra vida, ¿no? Quizá más casi se vuelve a la filosofía, ¿no? Más que a la novela, pero que tienen tal intensidad que a mí me van acompañando a lo largo de la vida y bueno, pues siempre me acuerdo de ellas, ¿no? Y de hecho esta novela más corta, quiero hacer un pequeño homenaje a mi padre, que falleció en febrero, y que decía que era su preferida, ¿no? Y para mí parecía una precuela de la primera, que me salió casi como un relato, y sin embargo a él le encantaba, ¿no? Y yo creo que era, pues quizá en la sencillez del relato, quizá a veces consigues llegar más o contar una serie de cosas que pueden llegar más a la gente, ¿no? Y en ese sentido, en mi tercera novela, por ejemplo, los personajes actuales siguen existiendo porque es un hilo conductor del que ya no puedo huir, pero lo reduje tremendamente. Y por supuesto ahí se acabaron ya. O sea, a partir de ahora ese recurso no lo voy a utilizar. Entonces, bueno, creo que a veces es arriesgado. Cuando os digo de la arqueología, es que en mis novelas soy un poco especial, los que me han leído lo saben, y pues yo, sin tener conocimiento de arqueología, pues voy y me meto en Julio Briga como decorado y se me ocurre que los que están investigando en Julio Briga descubren una especie de teatro romano en una de las zonas de Julio Briga que está un poco hundida y demás, ¿no? Pero ¿en qué charco me he metido, no? Bueno, pues en ese momento de la novela me pareció que para los personajes era como una motivación y bueno, pues y dices, ¿por qué no, no? Pero ese ¿por qué no? Pues a veces puede ser peligroso, ¿no? Sobre todo si no eres un experto en la materia, te intentas documentar y basar en todos esos, pues en Peralta en ese caso, pues fue también con Iglesias, que era el que en ese momento estaba, el arqueólogo que estaba trabajando en Julio Briga, y bueno, por supuesto no me dio esta idea, ¿eh? Si alguien se lo dice, a lo mejor viene y me persigue, ¿no? Pero sí que me ayudó mucho a entender Julio Briga y a comprender un poco lo que hubo allí, aunque luego, pues bueno, si nos metemos en arqueología, pues hay mucha gente que después ha hablado más de Cabeza Rebollero que de Julio Briga como lugar de mayor peso, ¿no? Pero en cualquier caso, pues los novelistas nos metemos en charcos, en cráteres, como decía Javier, y a veces pues es difícil salir de ellos, ¿no? Pero bueno, es que el que no se arriesga no gana, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es aprender de lo que has escrito y de esa manera pues ir mejorando en las siguientes novelas. Yo creo que siendo más breve, ¿no? Y empiezo por aquí. Y en 3 palabras para terminar el tiempo, otro riesgo importante que sería el presentismo, ¿no? En qué medida los personajes es inevitable o no que acaben teniendo una mirada contemporánea, ¿no? Cómo nos podemos meter en la cabeza
familia o de Fruela sin hacerle decir cosas que a lo mejor tienen que ver con España siglo XXI. Yo ahí opto por el sentimiento puro y duro, la verdad, porque creo que pues, los celos, la envidia, la alegría de ver a unos seres queridos que son alegres, o sea, todo lo que es sentimiento humano, creo que es algo bastante que pasa por todas las etapas de la historia y se manifiesta de cosas de una forma que sí que tiene que ver con el contexto y etcétera, etcétera, ¿no? Pero los celos, eso, yo suelo tirar por ahí. ¿Qué pasa? A mí me suele pasar que sí que me gusta meter algo de pues, lo que ha dicho antes Javier, de tenemos que estar aquí creando continuamente un debate, ¿no? Estamos escribiendo para alterar un poco también la conciencia del que lee y que le haga cuestionarse ciertas cosas. Claro, no puedes caer en esto de los debates actuales, pero también tienes que echar un poco de cebo de que él diga, jo, esto es como lo que está pasando ahora. Y ahí tú te tienes que callar, como guardar el historiador que está dentro de ti y decirle, no tiene nada que ver, sino que creo que hay que estar bien potenciar ese pensamiento del lector, porque si él ve que lo que le estás contando en el libro está pasando ahora, va a decir, wow, voy a seguir, porque igual me da más claves. Y es verdad que la historia del pasado nos da muchas claves para el futuro, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, en lo que estoy escribiendo, es un periodo, para no dar muchas pistas y no caer esto del gafe de no hablar demasiado de lo que estoy escribiendo, es un periodo en el que hay una gran potencia hegemónica que está intentando mantener ese poder, pero obviamente ya no le llega porque los tiempos han cambiado. ¿Os recuerda algo igual, no? Bueno, y nada que no haya pasado en los años 90 antes de que naciese yo con la Unión Soviética, prefiero esto se repite, ¿no? Pero claro, como yo tengo que entrar en esa idea muy general, hay una gran, lo que acabo de decir, yo ya no me puedo meterme en más cosas, o sea, intento andar con pies de plomo para que nadie piense que estás creando un producto adulterado en el que quieres contarle algo, en plan, no, te voy a contar, qué sé, el conflicto en Oriente Medio desde una perspectiva de las cruzadas. Bueno, no, las cruzadas son una cosa y el conflicto actual en Oriente Medio es otra. ¿Que puede haber relaciones si te pones? Claro que puedes sacar relaciones, pero creo que esa táctica los novelistas, ahí sí que debemos leer mucha historia, hay mucho historiador, hay mucho catedrático, etcétera, y saber marcar bien las líneas. Ahora bien, ya te digo, creo que con todos esos ingredientes de contextos políticos, vamos a decir paralelos, parecidos, etcétera, los sentimientos propiamente humanos, el amor de unos padres por sus hijos, etcétera. ¿Cómo, perdón? La traición. La traición, todo este tipo de cosas yo creo que son bastante humanas, o sea, entonces creo que eso es lo que tenemos que coger. Y luego, mira, por ejemplo, estaba pensando mientras me lo preguntabas, yo en mi última novela, no, ya la voy a leer, he dicho novela y no está publicada porque la estoy escribiendo, pero bueno, será una novela. He abordado el amor homosexual entre mujeres, en este caso entre mujeres. Estamos hablando del siglo VI. Yo creo que el amor homosexual ha existido toda la vida. Toda la vida. Y hay evidencias. Vamos, creo que nos falta mencionarlas. Entonces, eso es una conexión con el presente. Un homosexual que se ha sentido perseguido o que siente que no puede ejercer eso pero porque creo que no es fruto de este contexto serlo más o menos, es que a veces que se pueden hacer con esa condición y sabemos toda la vida pues ha sido reprimido o épocas en las que no ha sido tan reprimido, pero eso está, y eso es una manera de contactar con el presente en el que lo tenemos mucho más claro. Por ejemplo, un historiador de los años 50 en España no hubiera recurrido a eso para conectar el presente con su novela histórica. El último, porque si no así ya... Bueno, yo creo que podemos caer muy fácilmente en que al final los hechos políticos sean como una especie de posfiguración de los hechos modernos. Aquí ya hemos estado hablando y que queda bastante claro que, por ejemplo, yo cuando afronté Pax Romana, la conquista romana de Cantabria, pues había dos paradigmas. Uno era la concepción clásica de imperios civilizadores, que llegan unos salvajes y le imponen la civilización, pero a partir de los años 70 se impuso también un paradigma indigenista a partir del cual se ve pues, unas sociedades idílicas cuya existencia pacífica se ve abruptamente interrumpida por la llegada de una fuerza imperialista a acabar con ese Edén primigenio, ¿no? Yo no quise caer en ninguno de los dos paradigmas y bueno, pues
La cuestión es buscar otras vías. Respecto a esto del presentismo, para mí el mayor peligro, el mayor problema es precisamente reflejar una mentalidad de la época. Mi primera novela, el protagonista es un legionario romano, él tendría que ser belicista, tendría que ser machista, tendría que ver la esclavitud como una institución natural, porque es la mentalidad de la época, y eso me suscita bastantes problemas, no tanto morales, sino de cara al vínculo empático que se genera entre el lector y el protagonista, porque le podía parecer un personaje demasiado duro, ¿no? Y por ejemplo el tema de la homosexualidad, sí, pero es que también, por ejemplo, en la antigua Grecia había unos roles muy claros, estaba muy asociado a la pedofilia realmente, a un mayor, el erastés, apadrinando a un joven erómeno, o en la antigua Roma pues estaba el que adoptaba el rol pasivo en una relación homosexual entre varones, pues tenía una visión infamante, mientras que el que tenía el rol activo pues no, y también estaba muy jerarquizado socialmente, y estaba visto que tener una relación activa con un esclavo, por decirlo, pues esa jerarquía social pues también estuviera reflejado ahí. Entonces, claro, nosotros cuando ves películas modernas que sí tienen la valentía de abordar la homosexualidad en la antigüedad, que era mucho más común de lo que pensamos, pues también cae en esa extrapolación de la realidad moderna entre dos adultos que consensuadamente, cuando muchas veces la homosexualidad masculina tenía una lógica un poco carcelaria, decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, no quiero robar más tiempo, y estos son como los peligros que yo veo del presentismo. Te dejo. No, muy relacionado con esto, simplemente. Que lo que nos hemos encontrado a veces es que la gente al leer nuestras novelas, o las novelas de cualquiera histórica, puede juzgar los hechos históricos con la mentalidad actual, y no podemos caer en esto nada más. Pues yo creo que estamos en el tiempo correcto para que nadie se nos enfade demasiado, y reitero las gracias al Parlamento por habernos acogido, las gracias y las felicidades a David, y desde luego ahora las gracias a los 4 ponentes por haber encontrado el tiempo para compartir vuestra experiencia, nuestra sabiduría y nuestras obras, que recomendamos encarecidamente leer. Y nada, pues que muchísimas gracias también a todo el público. Esperamos que haya sido una mesa interesante y entretenida, que no necesariamente son incompatibles las dos cosas, y pues dejamos clausurada esta mesa.